Bueno, lo que dejó la expedición Uruguay Sub-200, las vivencias también a bordo del buque Falcor 2 se apoderan del cierre del programa de hoy porque vamos a recibir a dos personas que formaron parte de la tripulación uruguaya científica que justamente estuvo a bordo de ese barco que llegó ya hace unos días al Uruguay y que por ende nos permite ahora empezar a analizar, bueno, qué dejó esa experiencia a nivel personal, a nivel científico. Gabriela Vélez, doctora en biodiversidad por la Universidad de Valencia, docente de la sección de Oceanografía y Ecología Marina del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República e integrante de la organización Carumbe, que se especializa aparte en tortugas y algas marinas, es una de las personas a quienes estamos recibiendo en esta jornada en la mañana de la diaria. Gabriela, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, divino el espacio. Bueno, muchas gracias por estar. Tu acento me lleva a preguntarte cuál es tu origen o tu historia previa a esto. La voy a hacer cortita, soy española. Española. Pero en Uruguay desde 2009, Uf. así que hace mucho tiempo vine de casualidad y bueno, ya soy parte. Y te quedaste. Sí, ya la credencial me la dan el año que viene, así que no. ¿Española de dónde en particular? Nacida en Madrid, pero extremeña. Bien. De Cáceres, de un pueblo de Cáceres. Todo eso en la raíz de Gabriela. Bienvenida al programa. Gracias. Y lo mismo para vos, Federico. Federico Mas, es un gusto que estés por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos también a hablar un poquito más de vos en el comienzo. Sos doctor en Ciencias Biológicas del subárea Ecológica y Evolución por el PDCIVA, especializado en la biología y ecología de tiburones, rayas y quimeras. Después te preguntaré por las quimeras, que es una palabra a la que asocio con algo distinto a lo que me parece que viene en este caso en la red. Algo mitológico. Por ejemplo, y en la interacción justamente con la pesca de estas especies que mencioné también te especializás. Sos investigador de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y colaborador honorario en la colección de peces cartilaginosos en el Museo de Historia Natural. Bueno, cumplidas estas formalidades de comienzo, Federico, empiezo a hablar contigo. ¿Qué fue, para empezar, personalmente, estar a bordo del Falcor 2? No sé cuántos días estuviste en tu caso. Contanos algo al respecto. Bueno, yo tuve el privilegio de sumarme en la segunda pierna. O sea que yo la primera pierna la viví desde casa, después de lo que ya de por sí fue el entusiasmo de verla que había estado en el cañón de Mar del Plata de los argentinos y colgarme bastante con ella. Tuve que, no voy a decir padecer, pero sí tener que aguantar la ansiedad de mirar desde casa sabiendo que después yo me iba a subir en el barco, lo cual no fue fácil. Laboralmente era difícil trabajar y no estar constantemente enganchado en el stream, pero desde luego una experiencia única y la verdad que añorada, deseada por la mayoría de la gente que trabajamos en el área en la que trabajamos nosotros con el mar, ¿no? Nos abrió una posibilidad de vivir la ciencia y de ser testigo de lo que son nuestros mares de una manera que hasta el momento era básicamente inalcanzable. O sea que extremadamente feliz de haber formado parte de esto, ¿no? Me siento muy privilegiado y muy afortunado de haber formado parte de este equipo de gente. Que les permitió justamente tener esa experiencia que es científica, en algún punto será laboral también, cuando vayan incorporando todo esto a sus tareas habituales, y además que es humana. ¿Qué implica, Gabriela, esto de que una comunidad científica haya estado a bordo de un barco desarrollando esta experiencia inédita, por lo menos en el Uruguay? ¿Qué te deja a vos esa parte de la cuestión? Sí, para mí fue igual que para Fede, ¿no? Un orgullo y saber que estar ahí y fue súper interesante estar. Y también lo vivimos con más entusiasmo, me parece, porque la mayoría éramos uruguayos o gente que trabajamos ya hace muchos años juntos, que hacía muchos años que no había una expedición de esas características en el país, de que el jefe de campaña, los jefes de campaña fueran uruguayos y con toda la tripulación de científicos que trabajan en el país, o incluso también investigadores uruguayos que están en la diáspora, que están afuera y pudieron venir también ya especializados en estos temas a poderlo desarrollar en Uruguay. Esa unión y de toda esa gente y esos científicos a bordo, me parece que eso fue como lo más rico o nutritivo, ¿no? Muchas veces nos embarcamos con barcos de otras banderas o con otras tripulaciones y suele ser una o dos personas solas las que van con otro equipo y que el equipo fuera de aquí. Yo estuve con gente con la que trabajo a diario, estuvo mi ex tutor de tesis doctoral, ¿no? Era como
estar trabajando como en casa con esas condiciones, ¿no? Que teníamos las mejores condiciones de trabajo, un barco hecho para trabajar bien, cómodo y con todas las facilidades, ¿no? Que eso no siempre ocurre. Entonces también valorarlo desde ese lado creo que es lo más significativo. Me quedo contigo y te pregunto, bueno, yendo a lo que se puede resumir en términos de hallazgos, de avances, de información, de destaques de todo lo que se fue obteniendo, producto de las muestras que se tomaron, de la observación que se hizo. ¿Dónde colocás vos esos destaques desde tu sesgo de interés y tu especialización? Bien. Si bien visitamos unos lugares en los que no hay algas y por la época del año solamente vimos una tortuga, fuera de eso, yo también trabajo con lo que son la ecología trófica, la ecología de isótopos estables, que es como ver cómo son las tramas tróficas, cómo es la vinculación de diferentes organismos que se comen unos a otros y cómo es esa interacción. Entonces yo fui en el barco más que nada para eso y con todo lo que es más la gestión de datos, que me encanta estar con las planillas y con los datos y bueno, está bueno tener en los equipos gente que le guste también hacer eso. Fuera esos datos con los que yo voy a trabajar, obviamente no los pudimos trabajar todavía, pero me parece que me quedo... Hay un montón de cosas, ¿no? Porque yo veía emocionarse a la gente y yo me emociono igual y no trabajo justo con los corales, pero ver la diversidad de ecosistemas, que era uno de los puntos fuertes de la campaña, que era buscar esos ecosistemas vulnerables y no solo estar dentro de un cañón, sino poder explorar todo, desde la cabecera al cañón, al final de la parte final de los cañones, cómo es la sedimentología, ¿no? Toda la parte geológica. O sea, fue una campaña que habitualmente se hacen 4 o 5 campañas diferentes con todas las temáticas que nosotros teníamos arriba. Entonces también eso fue un reto. Yo creo que se consiguió, pero eso, la diversidad de ecosistemas y la integración de todo lo que se intentó hacer, que me parece que lo vamos a ir viendo de acá en los próximos años, capaz que algo en los próximos meses, pero sobre todo en los próximos años. Y Federico, no sé si te respondí mucho a la pregunta, pero bueno, veremos. Misma pregunta, casi que le pongo calco y te escucho a vos desde tu ámbito de interés y tu especialización también. Sí, para aclarar que es una pregunta que, dados los sesgos profesionales que tenemos cada uno de este abanico tan variado de científicos que teníamos, yo creo que hasta da y te la tiro para hacer un podcast teniendo respuestas de cada uno de los que estábamos arriba del barco. Atento a la diaria, entonces. Obviamente yo como persona que trabajo y me apasionan los tiburones, las rayas y las quimeras, que son estos peces cartilaginosos que hablabas en la introducción, de los highlights más grandes para mí fue poder ver a muchas de estas especies que yo ya conocía, pero en un ambiente que no es normalmente el que estoy acostumbrado a ver, lo que es asociado a la pesca. Entonces, por lo general, yo trabajo con animales, ya sea o en el laboratorio o arriba de los barcos de pesca, entonces, naturalmente, las condiciones en las que los estás estudiando no es la misma que verlos in situ en su ambiente natural, nadando, estando semienterrados abajo de la arena o alguna de las rayas. Y particularmente, aunque estaba durmiendo cuando aparecieron los famosos tiburones grises, el ver esos animales... De fondo. Sí. Pasa que una de las cosas que pasa arriba de ese barco es que en algún momento hay que dormir. Sí. O sea, la ansiedad y el entusiasmo y el terror de no querer perderse todo te lleva a estar en vilo durante horas y horas, pero hay un momento que si no descansamos... Se nos va la vida. O sea, no es solo el Subastian, es todo, como decía Gaby, todo lo que viene después que hay que hacer de acondicionamiento de muestras, que son un montón de horas también, y son lugares en donde no hay espacio para cometer errores a la hora de sacar esas muestras, de procesar esas muestras, entonces uno tiene que descansar en algún momento. Pero otro highlight grande, importante que me llevo yo y creo que todos, es el efecto que tuvo en la población. O sea, más allá de nuestros intereses científicos particulares y muchas cosas integradoras que vamos a poder hacer desde distintos puntos de vista y ramas de la ciencia, es el efecto que tuvo en la gente y cómo la gente nos siguió incondicionalmente durante toda la campaña. La mayoría de las veces no es algo que esté en la opinión pública muy arriba de la mesa, el patrimonio marino que tenemos, la cantidad de la biodiversidad espectacular que tenemos, no es algo que esté muy arriba de la mesa en las discusiones sociales normales, y la verdad que fue una
herramienta extremadamente poderosa para acercar eso a la población en general, ese famoso concepto que se habla de la alfabetización oceánica, y yo creo que se vivió muy fuerte, y como dice Gaby, entre todas esas emociones, una grande que creo que compartimos todos fue esa, el que realmente notamos cómo le llegamos a la gente y cómo la gente respondió obnubilada, maravillada con todo lo que veía, y para mí eso es un regalo realmente, el poder transmitir a la gente todo esto. Ese seguimiento con mucha atención que hizo la gente está asociado, por ejemplo, a imágenes que estamos compartiendo ahora, que son apenas una parte de todas las que fueron registradas, que generaron enormes picos de audiencia. Había pasado en Argentina y yo creo que eso también generó una antesala interesante para que en Uruguay el interés, en función de nuestra escala y de la población y sus características, fuera el mayor posible también. Me interesaba preguntarles, y empiezo por vos, Federico, si, en fin, nos decías recién que trabajar con peces es una cosa en un laboratorio y otra muy distinta cuando estás en alta mar, con todos esos instrumentos técnicos, con las posibilidades de verlos como los viste en su hábitat natural. Me interesaba preguntarles a los dos, y empiezo por vos, si hay sorpresas dentro de lo que se encuentra, si hay cosas que lleven a replantearse definiciones, cuestiones que se daban por dadas o que abran puertas para eventuales conclusiones en ese sentido. ¿Qué se puede decir al respecto? No, desde luego que hay sorpresas. Quizás por ahí, en lo que tiene que ver la naturaleza de este tipo de investigación, mi grupo de animales no es el que más se beneficia, en el sentido de que, si bien terminamos viendo mucho más de lo que yo temía que íbamos a ver, porque veníamos con el diario El Lunes de Argentina, y en Argentina por diversos motivos se vio mucho menos de lo que es la fauna asociada a lo que yo estudio. Nosotros tuvimos el privilegio y la fortuna de ver un montón de animales. Por lo general el Subastian no es que avanza muchísimo en cada una de las inmersiones, y por lo general va mirando para abajo, o sea que básicamente todo lo que son peces que andan nadando por la vuelta, a menos que directamente pasen por adelante del submarino, pueden estar pasando por atrás y no los ves, o sea que también va un poco de fortuna. Quiero decir, para estudiar la biodiversidad de peces, los recorríamos que hacíamos no eran los óptimos, pero está bien porque no era el objetivo principal de la campaña. El objetivo principal de la campaña era justamente estudiar los fondos, los ecosistemas asociados y todo lo que era la fauna más bien bentónica. ¿Qué es eso? La fauna bentónica es todo lo que tiene que ver con los animales que viven directamente asociados al fondo. Tienen un ciclo de vida que está fuertemente ligado a lo que son los fondos marinos, en muchos casos animales que directamente no se desprenden del fondo, o sea, ni siquiera nadan. Hay algunos que sí lo hacen para desplazarse, pero la mayoría no. Entre ellos las esponjas, los arrecifes de coral, las anémonas y bueno, un montón de etcéteras que habrán visto. No obstante de eso, igual sí es una oportunidad importante para mí, como te comentaba, de ver el desenvolvimiento de algunos animales en un hábitat que no es el que estamos acostumbrados a verlos. A mí me quedó muy grabado de las primeras inmersiones donde estábamos un poco menos profundo y se veían algunas rayas, de ver a las rayas moviéndose por el fondo, básicamente planeando a centímetros del fondo, sin ondular las aletas pectorales, que es por lo general como nadan, sino con unos pequeños apéndices que tienen las aletas pélvicas, que si lo mirás en los videos parece como que tiene unas patitas, unos deditos, y se van moviendo así, caminando sin mover las aletas pectorales. Es algo que me pareció alucinante y que nunca había visto realmente de esa manera. Entonces, desde luego que hay cosas para descubrir. El ver los tiburones grises en los arrecifes de coral, sabemos que estaban citados, pero verlos asociados a esos ambientes fue nuevo. O sea que desde luego que hay muchísimas cosas para rescatar. Quizás no tanto como, por ejemplo, Eduardo con las esponjas, que debe haber descubierto no sé cuánta cantidad de especies nuevas para la ciencia. Eso en nuestro caso con los tiburones no fue así. Yo esperaba capaz que encontrarnos con alguna especie que no supiéramos que estaba en Uruguay. Al principio vimos a una, particularmente batirraja meridional, que es una especie que sabíamos que está en Argentina, pero no sabíamos que está en Uruguay, y pudimos constatar que llega a Uruguay gracias a los videos, o sea que aprendimos cosas nuevas, desde luego. Pero creo que hay otros investigadores que se beneficiaron más de esto. Y no lo digo con... No es una queja. No, para nada. Claro. Yo feliz. De hecho, de eso que hablábamos con Gaby, el vivir la emoción de los demás es otra cosa que enriquece, y ni hablar lo que aprendimos, ¿no? Yo fui con mi background, con mi conocimiento, y me bajé del barco sabiendo un montón de cosas que no sabía. Muchas veces nos pasa eso. Somos biólogos, tenemos que saber de todo, de todos los animales, de todo, y no es así. Inabarcable. Y fue una gran escuela estar arriba de ese barco también. ¿Y a vos qué te sorprendió? Dijo recién Federico que vivir las emociones de los demás también es parte de la cuestión. ¿Qué te emocionó dentro de tu campo de estudio? Bien.
hubo muchos momentos highlights en la expedición, pero creo que la primera vez que vimos los arrecifes de coral, eso fue, aparte, yo estaba en la Mission Room en ese momento y también sentir ahí a Álvaro emocionado, estábamos todos re emocionados. Y tenerlo que narrar, ¿no? Pero nosotros no estamos acostumbrados a tener que narrar al mismo tiempo que estamos viendo las cosas. Entonces eso creo que nos movió mucho a todos y ver la imagen, porque claro, y aparte el coral es totalmente blanco y como lo que se conoce, cuando yo te digo un coral blanco, lo que suele pensar la gente es que es el blanqueamiento, el problema con los corales, que hay unos... Es como algo más que se conoce, ¿no? Digamos. Y estos corales son blancos porque son blancos, están totalmente saludables. Y ver cómo se iba moviendo el Sebastián, iba iluminando, claro, estaba todo a oscuras. Y de repente todo ese manto blanco que parecían montañas nevadas ahí abajo, fue como... Eso creo que fue lo que a mí más me movió, y eso, y ver todo lo que estábamos identificando en ese momento. Hay un momento también que vimos a unos pequeños crustáceos que son similares al krill, ajá, de lo que comen las ballenas, que no sabíamos si se los estaban comiendo los corales o si ellos estaban comiendo sobre los pólipos de los corales, sobre los tentaculitos de los corales. Eso fueron unas imágenes increíbles también, que era una relación que no se sabía que íbamos a ver. Eso, hay unas imágenes, ya les invito, no me acuerdo el dive que es, pero están y son increíbles ver a los corales también de cerca, ¿no? A esa distancia. Eso como que me lo quedé ahí. Momento emotivo. ¿Qué pasa con la contaminación? ¿Qué pasa con la contaminación en las profundidades del mar territorial uruguayo en función de estas observaciones que ustedes pudieron desarrollar? Bueno, hay otra cosa que creo que también nos sorprendió. Yo no esperaba encontrar tanta basura. Bueno, esa es toda una definición, ¿no? Sí, eso fue una sorpresa para el otro lado quizás, ¿no? Porque si bien hay un grupo que estaba Juan Pablo Lozoya y el grupo del Cure de Maldonado trabajando con microplásticos para saber si en esas profundidades ya había microplásticos, nos sorprendió la cantidad de macroplásticos que había. Vimos bidones de agua, latas de cerveza, botellas de vidrio, de bolsas. ¿A qué profundidades? Y desde los 300 hasta los 4.000 metros. Increíble. No, eso también fue... también restos de pesca, muchos cabos, son zonas, muchas de las zonas en las que estuvimos, yo no sé si se pesca actualmente o se pescó en algún momento, no es que haya pesca activa ahora, pero sobre todo fue más la basura, más que lo que fueron cosas de pesca, pero creo que en todos los dive hubo algo, aunque fuera una lata, una bolsa, un resto de tela. Y no sé, el bidón creo que sorprendió un montón porque estaba nuevo, era un bidón de esos de 20 litros de agua que recayó ayer. Claro. O sea, no tenía nada, se veía la etiqueta, perfecto. Eso está como... Sabemos que hay basura en todos sitios, pero verlo, bueno, hasta ahí llega nuestra basura. También creo que chocó, capaz que no tanto, pero fue como en todos. Otra vez basura, tipo... Está. Sí, claramente me imagino que ahí está el contraste mayor. No sé, vos, Federico, ¿qué sensaciones tuviste cuando empezaste a ver también esa parte de la cuestión? Bueno, la parte de los artes de pesca un poco me la esperaba porque en algunos de esos montículos históricamente ha habido actividades de pesca, que puedo volver a verlas también. Más que nada asociado a lo que es el palangre de fondo, asociado a la pesca de la cherna, que era un pez bastante grande, que por momentos le decían mero, aunque en realidad no es un mero, que en varios de los montículos andaba. Es un pez bastante grande, gris, de buen tamaño. Y bueno, hay veces que por diversos percances en las maniobras de pesca se cortan esos cabos y quedan básicamente en el fondo. Eso vimos bastante. Yo esperaba encontrarnos con algún tipo de basura y esas y demás, porque en otras campañas nos ha pasado a estar a la misma distancia que estábamos ahora o más y ver, yo qué sé, una caja de vino flotando en el medio del océano, y uno tiende a esperar que en algún momento ese tipo de cosas llegan al fondo. Sí me sorprendió, por ejemplo, la última estación de todas, la que hicimos a 4.000 y pico de metros. Yo creo que fue una sorpresa de varios lados. Primero porque
yo no le tenía demasiada fe. Yo me imaginaba que a esa altura iba a ser como la canción de Balvis, iba a ser una llanura abisal. Ajá. Y todo, y que estábamos medio como preocupados con el hype de la gente de vamos a bajar a 4.000 y pico de metros, que por sí ya son 4 horas y media para bajar, 4 horas y media para subir y estar un rato allá abajo. Y yo decía, la gente está copada con esto y vamos a llegar y vamos a ver arena chata y no vamos a ver nada. Y nos encontramos realmente con unas formaciones que creo que nadie se esperaba, ni siquiera el equipo de mapping, que hacía un trabajo tremendo para intentar buscar sitios de interés. Nada nos daba a entender que iba a haber la heterogeneidad allá en el fondo que encontramos, y mucho menos encontrarnos con una lata de refresco metida entre las piedras. O sea que impresiona eso, ¿no? O sea, creo que somos conscientes directa o indirectamente del consumo que tenemos como sociedad y como muchas cosas terminan en el mar, pero aún así hay veces que de todas maneras impacta cómo podemos estar de alguna manera dejando nuestra impronta en lugares que son técnicamente tan prístinos y asociados de lo que es nuestro rango de acción, ¿no? Bien, una pregunta final para vos y otra para vos, distintas ambas, pero es una forma de abordar dos cosas. Una que ya tiene que ver con lo que pasa en tierra firme sobre el cierre. En primer lugar, Federico, hablando de lo que pasa en tierra firme, ¿cómo podemos brevemente sintetizar el trabajo que están o que empiezan a desarrollar ahora con todo lo hallado? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo se canaliza? ¿Qué objetivos hay? No sé, a mediano y corto plazo, con toda esa información. Yo creo que el objetivo a corto plazo, que en parte ya está hecho por el gran trabajo de muchos, entre ellos Gaby, de toda la parte logística, de bajarse sabiendo qué es todo lo que estaba arriba del barco y qué nos estamos llevando, pero es un buen inventario y una puesta a punto de todo lo que nos trajimos. Pero además de eso, todo lo que se registró. Recuerden que tenemos teras y teras de videos con información, con un montón de etiquetados para ir encontrando esa información esparcida en todos los videos. O sea que yo creo que en corto plazo es un primer pantallazo de inventario de todo lo que vimos, desde distintos tipos de ambientes hasta toda la composición faunística que hay ahí. Pero más allá de eso, y como se dijo varias veces en el stream, acá queda un acervo biológico bajo lo que es la custodia del Museo de Historia Natural, que de por sí ya está impulsando en determinados grupos investigaciones que esperamos que en el correr de estos meses y primeros años salgan, pero que va a quedar un montón de información que capaz que de acá a 15 años sigue viniendo de investigadores o de afuera, o investigadores que hoy nos miran en el stream siendo jóvenes y prometedores estudiantes de liceo o de escuela, que cuando sean grandes capaz que hasta tienen la posibilidad de trabajar con mucho de lo que viene, ¿no? O sea, nosotros trajimos un montón de información que va a alimentar años y años de investigación. Y la del estribo contigo, Gaby, hablando de los desafíos de tierra firme y saliendo de lo idílico, ¿cómo es volver al Uruguay, volver a, no sé, a meterse más en las noticias y encontrarse con que se discute el presupuesto y la sábana vuelve a quedar corta a nivel de la Universidad de la República, particularmente para la I, que significa investigación, que está vinculada a la dedicación total? Está claro que eso está abierto, no se ha decidido nada todavía, pero es una discusión en la que hay una gran disparidad de arranque entre lo que pidió la Universidad de la República y lo que el Poder Ejecutivo envía en el proyecto de ley. ¿Qué sensaciones te disparó eso, volver a casa, al día a día, a la lucha? Y bueno, vinculado con eso estuvo, creo que fue la semana pasada que estuvo el rector en Rocha, en el CURE, o la anterior, y la tercera o cuarta frase que dijo, que era para el interior hay 0 pesos. Entonces, como, bueno, está, chao. Claro, nos vamos. Porque sí, es como un poco amargo. Nosotros, si bien una de las cosas que, como decía Fede, nos sorprendió la repercusión que tuvo, esperábamos que quizás esa repercusión también ayudara a entrar en ese diálogo, ¿no? Y en esas conversaciones de presupuesto, porque si bien estábamos ahí, la universidad nos está pagando el sueldo para que podamos estar ahí, hay muchas cosas por hacer. El museo, por ejemplo, es un lugar en el que la mayoría de la gente son colaboradores, no hay contratados. Entonces, para que haya ciencia tiene que haber apoyo y tiene que haber financiación. O sea, para que una persona pueda estudiar cualquiera de los grupos que tenemos ahora, tiene que tener una beca para sus estudios de grado, para sus estudios de posgrado, y tener una continuidad, porque si no, la gente se va buscando oportunidades laborales a otros lados. Yo soy el camino opuesto, ¿no? Vine de afuera, pero o sea, no es fácil el camino.
y sobre todo dar a los jóvenes, ¿no?, que están viendo esto y que lo ven como una oportunidad de que ellos puedan hacerlo en algún momento, tiene que haber apoyo. Claro. Y el apoyo en gran parte es de la universidad y de las instituciones públicas, ¿no?, que buscan esa ahí. Entonces, si queremos esa ahí, tiene que haber financiación a toda la investigación que se llama básica, si bien no toda la investigación es básica y toda la investigación es aplicada, ¿no? Porque todo lo que se haga de investigar cualquier organismo quizá puede ser aplicado en el futuro. Entonces, también como meter todo en la misma bolsa, creo que eso sería importante. Pero bueno, un poco eso. Un poco eso. No es fácil, pero bueno, creo que estamos ahí como para intentar apoyar y en todo lo que sea posible que el presupuesto llegue con un poquito a nosotros. Más de fuerza. Muchas gracias, Gabriela, por la visita. Muchas gracias también a vos, Federico, por la visita, por este resumen y por esta perspectiva, que más allá de esta última respuesta no deja de estar asociada a una cantidad de cosas muy interesantes que se consiguieron, que ojalá tengan la mayor utilidad. Hasta la próxima, los dos, y gracias por estar. Vamos, Río, muchas gracias.